Listo. Por favor, chicos, no voy a estar viendo el chat, entonces si tienen alguna duda. Bueno, ya. El día de hoy vamos a ver lo que es la semana 8 y semana 9 que teníamos pendiente. La semana 8, vamos a empezar por ahí, que es atención al politraumatizado. Básicamente, vamos a empezar viendo los aspectos generales, que vendría a ser lo que es el trauma múltiple. Chicos, un momento. Ya, lo siento. Bueno, les decía, básicamente el trauma múltiple es lo que es una lesión significativa en más de un sistema corporal mayor. También tenemos lo que es al paciente politraumatizado, que acuérdense mucho de ese término porque lo vamos a utilizar a lo largo de toda la clase, que es básicamente aquel que es una víctima del trauma múltiple, pero con compromiso vital. Es decir, los órganos afectados o los más de un sistema corporal afectado son lugares específicos en los que de no ser atendido en el momento exacto podría terminar generando la muerte del paciente. Y finalmente tenemos lo que son los traumas, que básicamente vienen a ser las lesiones de los órganos o en los tejidos que son producidos por una acción mecánica externa. En este caso se implica un daño físico que puede derivar a complicaciones secundarias que terminarían poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que hay varios tipos de traumas. Como ven, tenemos el abierto, cerrado, quemadura, por quemaduras y ambientales. Los traumatismos cerrados es donde no hay medio de comunicación directo con el exterior. Creo que se entiende por sí mismo, pero por ejemplo, cuando es producido por transporte, por algún deporte o por algún contexto familiar, laboral, etc. También tenemos los traumatismos abiertos, en la que existe comunicación con el medio externo, es lo contrario del cerrado. Por ejemplo, los que son producidos por arma de fuego, arma blanca, en fin. Los de quemadura, que son ocasionados por incendios, explosiones, objetos en llama. Y los traumatismos ambientales, que son ocasionados por químicos, por radiaciones, por toxinas, en fin. Antes de llegar acá, perdón. La cinemática del trauma también es un término que deben tomar en cuenta, que es básicamente el proceso de, de cómo se generó el, el traumatismo, ¿no? Esto básicamente es analizado para poder determinar las posibles lesiones provocadas por la fuerza o por los movimientos involucrados, porque en muchas ocasiones hay traumas que no son visibles o hay traumas que incluso el paciente ni siquiera manifiesta, pero están ahí internamente. Entonces, al saber cómo fue generado el trauma, podemos tener una idea de si a lo mejor hay uno o más traumatismos que no hemos tomado en cuenta en primera instancia. Bueno, la morbimortalidad o la distribución trimodal de la muerte. En este caso, vamos a ver lo que son lapsos de tiempo de muerte en los pacientes politraumatizados, que puede ser inmediato, temprano o tardío. Claro está que también puede no llegar a la muerte, pero en este caso es un cuadro que se ha distribuido así. Tenemos primero lo que son las muertes inmediatas, que vendría a ser la primera etapa, que es la muerte que se produce en los primeros segundos o minutos. Estos se dan en laceraciones cerebrales con exposición de masa encefálica, laceraciones cerebrales con exposición de médula espinal alta, tronco cerebral o lesiones cardíacas, ya sea la ruptura de aorta, de los grandes vasos, etc. Acá no ocurre la hora de oro. ¿Qué es la hora de oro? Se los voy a explicar en unas dos diapositivas, creo. Les recomendaría, eso sí, que se aprendan, no que se aprendan, pero como que medio relacionen algunos de los traumatismos con lo que es primera etapa, segunda etapa, porque sí tienden a preguntar, yo qué sé, un paciente que ha sufrido de una lesión de la médula espinal alta, ¿qué tan probable es que muera a las 5 horas, ¿no? Entonces es poquitísimo probable porque tendría, bueno, tiende a fallecer en los primeros segundos o minutos. También tenemos la muerte temprana, que son
las de por acá, que esta muerte ocurre en los primeros minutos o incluso en las primeras horas. La muerte en estos casos nos suele ser producida por hematomas subdurales, por epidurales, por hemoneumotoras, por rupturas de vaso, laceraciones hepáticas, fracturas de pelvis, en fin. A esto se le llama la hora dorada o de oro del paciente politraumatizado. Ojo, les vuelvo a repetir, las muertes inmediatas no ocurren en la hora de oro. Las que ocurren en la hora de oro es muertes tempranas. La mayoría puede pensar que la... Voy a explicarles una vez mejor lo que es la hora de oro para no marearlos. La hora de oro es básicamente los primeros 60 minutos, que es el tiempo que sirve para el rápido reconocimiento del traumatismo y en los momentos precisos en el que todo lo que hagas va a contar. En esos momentos, si haces algo correcto, probablemente vas a salvar la vida del paciente y si no, ya sabemos qué pasa. Solamente las amenazas inminentes deben ser manejadas y es fundamental asegurar el rápido transporte al lugar apropiado, porque en muchas ocasiones no puede ser tratado al paciente en el lugar en que está, en la mayoría de hecho, y deben ser llevados al centro clínico, al centro médico más cercano. Entonces, al entender, es algo que la mayoría se confunde, incluso yo me confundí en mi momento, que la hora de oro son los primeros 60 minutos, te dicen, ok, la muerte inmediata o la primera etapa corresponde a la hora de oro, tú dirás, ok, pero son los primeros segundos, primeros minutos, claro, está dentro de la primera hora. No, o sea, no es considerada la hora de oro. La hora de oro se considera únicamente en las muertes tempranas. Bueno, ahí, claro, también en la muerte, en la hora de oro están considerados lo que son los minutos de platino. Los minutos de platino son los 10 primeros minutos dentro de toda esa hora, dentro de los cuales son de todos los 60 minutos los más fundamentales en la que cada acción cuenta para salvar al paciente. Es básicamente la atención prehospitalaria en el mismo sitio del accidente, porque comprenden que es imposible trasladar al paciente a otro lugar en los primeros 10 minutos. Bueno, finalmente tenemos las muertes tardías, que es cuando la muerte ocurre después de varios días o semanas posteriores al traumatismo. Ocurre en pacientes de 5 orgánicas múltiples. Chicos, si tienen alguna duda, por favor, me dicen. Ya bueno, eso ya los acabo de explicar. Y bueno, como les decía, la hora de oro, 30 minutos y los 10 minutos de platino. Bueno, em, para el tratamiento inicial tenemos varios puntos. El plan o la preparación. Este se debe encontrar y corregir las condiciones que van a amenazar la vida del paciente. Es, digamos, el momento fundamental, los primeros minutos. En ese momento se debe saber qué injuria es la más obvia o la más impresionante. Ahora, no necesariamente por ser la más obvia, la más impresionante, es la peor. En muchos ocasiones no la vemos, pero están siguiendo siempre a matar al paciente es la primero que podemos ir tratando mientras tanto. Y también suele tener conocimiento de que lo principal es administrar oxígeno, ventilar, es decir, tener el equipo necesario, perfundir y transportar sangre. De ahí tenemos, permítame un segundo, chicos. Ya, de ahí tenemos que tener en cuenta que esta preparación puede ser dada a nivel prehospitalario o a nivel intrahospitalario. A nivel prehospitalaria, como su nombre dice, el lugar del accidente, o hospital intrahospitalaria, de ser dada en una clínica, en un hospital, en un centro médico en general, ¿no? De ser dada en un ámbito prehospitalario, toda acción debe coordinarse con los médicos que se encuentren en el hospital también, tengamos en cuenta que luego el paciente va a ser equipado ahí. Se debe notificar el centro donde se trasladará el paciente para que estén preparados. Y bueno, mientras tanto, como les digo, tiene que volverse el paciente, se tiene que mantener la vía aérea permeable, efectuar tratamiento de shock, controlar las hemorragias externas. Las hemorragias es el tema, justo el tema 9 lo vamos a ver en un rato. Se debe inmovilizar adecuadamente el paciente, en fin. Si estamos en el ámbito intrahospitalario, se deben realizar los preparativos necesarios, es decir, de equipo, de material,
en fin, para una adecuada llegada al paciente y una posible resucitación. Si estamos hablando de este mismo ámbito, tenemos que asegurarnos que haya un personal de laboratorio y de rayos X, en caso sea necesario determinar patologías que puedan presentar la víctima o para poder observar posibles lesiones internas, ¿no? Y finalmente se deben tomar precauciones universales del área para evitar enfermedades infectocontagiosas. Bueno, el triaje. El triaje, de hecho, vamos ahorita a verlo muy levemente. Es un punto que se va a ver en las semanas 12, creo, que 12 u 11, que es la de desastres, y ahí la vamos a ver bien. Pero básicamente el triaje es el método de selección y clasificación de los pacientes. Muchos de ustedes en algún momento han ido a emergencias o visto a una persona que ha ido a emergencias en una clínica, en un hospital, porque se han puesto enfermos o yo qué sé, ¿no? Y van y les preguntan qué es lo que tienen, por ahí que miden sus signos vitales, miden su nivel de dolor, etcétera, miden varias cosas que vamos a verlas luego. Y en función a eso, ven si ustedes es un paciente crítico o si ustedes son un paciente que no, que sí puede esperar. Entonces, si es un paciente crítico que necesita ser atendido en el momento, debemos decir que va a ser atendido con mayor rapidez o mucho antes que el otro tipo de paciente, ¿no? La etimología del triaje, por alguna razón, bueno, no sé si en el nuevo PPT, pero en los PPTs cuando yo los llevé el curso, le toman mucha importancia, pero no le vean tanto, solamente tengan en cuenta para saber qué triaje significa clasificar u ordenar. Bueno, existen dos tipos de triaje, el triaje en desastres y el triaje en emergencias masivas. Y no van a ser los mismos, porque en desastres se va a tener a aquellos pacientes, primero, con mayores posibilidades de sobrevivencia y que a la vez puedan ser tratados en el menor tiempo posible, con el menor material, con el menor equipo. Que usualmente ustedes dirían, ok, pero no se supone que primero debes tratar al paciente que está crítico, que se está muriendo, en lugar del paciente que está casi sano. Pues no, en desastres no, porque la idea es tratar al paciente que está un poco mejor para así aminorar la cantidad de gente, bueno, no enferma, ¿no? Pero enferma o con un traumatismo o lo que sea. Y sobre todo porque esos pacientes que han sido atendidos en primera mano, bueno, en primera instancia pueden terminar ayudando. Por ejemplo, en el caso de un terremoto, en un huracán, estos suelen desbordar el sistema de salud. En general, así atendió el sistema de salud peruano a los pacientes por coronavirus. A diferencia de lo que es el triaje en emergencias masivas, en este es básicamente lo contrario. Se trata de hacer el mayor bien al mayor número de personas, atendiendo primero a los pacientes que tengan mayor peligro de vida y mayor cantidad de lesiones múltiples. Por ejemplo, en el caso de que, no sé, un bus se desbarcara, tenemos 50 personas que necesitan atención, por decir, primero tenemos que atender a los que tengan mayor peligro. En este caso, así atiende, por ejemplo, el sistema de salud, bueno, así atendió en su momento el sistema de salud alemán a los pacientes por coronavirus. Y de hecho, rindió mejores resultados. Bueno, la revisión primaria. Esta está dirigida a identificar situaciones que van a amenazar la vida del paciente para simultáneamente comenzar el tratamiento. La base del tratamiento va a basarse en brindar cuidados apropiados en tiempos adecuados. Y bueno, tengan en cuenta algo, la evaluación debe hacerse de forma rápida y sistemática en aproximadamente 90 segundos. Acuérdense ese número. También la resucitación y estabilización debe seguir un orden estricto de prioridades. Y ya, otro punto que deben tomar en cuenta es que las fracturas que involucran, por ejemplo, los huesos de la mano, de la muñeca y de la piel, generalmente se diagnostican en la revisión secundaria, no entran en lo que es revisión primaria. Aquí entra lo que es el ABCDE, que les expliqué
en la clase 3, en la clase 2 o 3 3 creo, de atención al paciente prehospitalario, que era lo de airway, ABC, sí, B de breathing, C de circulation, D de neurological effects y E de environment. Bueno, aquí también tenemos que tener en cuenta lo que es la reanimación. Se debe realizar el manejo para esto de la vía aérea y el shock. Y básicamente la reanimación es una pequeña parte de lo que es la revisión primaria, pero como una continuación de. Hay que tomar en cuenta siempre las pérdidas sanguíneas que pueda tener el paciente, porque esto podría generar que entre un shock. Por ejemplo, si hay una hemorragia a nivel del fémur, se estaría perdiendo 1500 mililitros de sangre. Si hay una a nivel de la pelvis, se estaría perdiendo la misma cantidad, o si sale al nivel de la tibia a 750 mililitros, en fin. Todo eso podría generar que el paciente, a pesar de que tratemos de reanimarlo, termine entrando en un estado de shock y tenga más peores resultados a como iniciamos. Mientras hace la reanimación, tenemos que tener un constante monitoreo de las funciones vitales, de los gases arteriales, del electrocardiógrafo, la oximetría del pulso, la diuresis horaria, en fin, para luego poder transportar al paciente al centro más cercano, ¿no? Bueno, los auxiliares para la revisión primaria y reanimación. mm, Acá no hay mucho que explicar, realmente. Bueno, la revisión secundaria, aquí se diagnostica generalmente las fracturas, como les dije, que involucran los huesos de la mano, de la muñeca, de los pies y algunas lesiones un poco más profundas. También tenemos que tomar en cuenta las auxiliares para la revisión secundaria. La reevaluación y monitoreo continuo después de la evaluación. Esto se reevalúa en el centro hospitalario o atención médica, donde se puede determinar si es necesario pasar por una cirugía. Usualmente es una cirugía de emergencia, pero en muchas ocasiones no se necesita. Y bueno, cuidados definitivos, estos se realizan en el hospital. Aquí nuevamente lo que les decía de triaje. Como ven, en desastres, diferentes emergencias, básicamente lo contrario. Aquí primero se atiende a los pacientes con mayor posibilidad de sobrevida y aquí a los pacientes con mayor peligro de vida. Los vamos a clasificar por colores: rojo, amarillo, verde y negro. Negro van a ser los pacientes que básicamente ya están o fallecidos o están casi muertos, que hagamos lo que hagamos, de repente no van a sobrevivir. Realmente estos ni en desastres ni en emergencias tienden a ser atendidos. Muy raramente sí se considera que podría entrar casi a un color verde. De ahí, como les digo, en desastres se iniciaría por el color verde, luego amarillo. No, perdón. En desastres se iniciaría por el color, sí, claro, verde, amarillo, rojo, y en emergencia masiva por rojo, amarillo, verde. Como les dije, la evaluación primaria se debe dar en 90 segundos y se debe tomar en cuenta el ABCDE, que es lo que les dije: vía aérea, ventilación, circulación, bueno, examen neurológico y la exposición. Mediante la que es la inspección, la auscultación, la percusión y palpación, que es los métodos que utilizamos para ver cómo está internamente el trauma del paciente. Y bueno, los principios de ATLS. ATLS es un curso, también hay un libro. No es el libro, no es la bibliografía que recomienda la facultad, pero pueden leerlo. Pero básicamente los principios que dicta es que se debe una evaluación rápida y sistemática, que es lo que les decía de los 90 segundos. La resucitación y estabilización debe seguir órdenes y prioridades, que también es lo que les había dicho. Se deben evaluar la necesidad del paciente y los recursos disponibles. Se debe asegurar la calidad de atención y nunca se debe mover un herido cuando solo haya un auxiliador. Es por eso que es necesaria la asistencia. Y bueno, claro, cuando se mueve el herido como un bloque rígido. La explicación vehicular se utiliza el Fernocat, que yo asumo que es la explicación que se practica. En mi momento, yo llevé la clase y la practiqué realmente de manera virtual, pero me mostraron videos, entonces asumo que la han mostrado similares o incluso lo han hecho practicar.
Bueno, ese sería el fin de la clase de politraumatizado. No sé si tienen alguna duda, sino para pasar a la siguiente clase. Ya, perfecto. Un momento voy a dejar de grabar y voy a volver a grabar para que se en dos grabaciones.